Bueno, mi nombre es Juan Salinas Cruz. Voy a presentar acerca del sistema político social en México, acerca del servicio social. Mi matrícula es 19227, el folio es 1030 y mi asesor es el maestro Gonzalo Gabriel Rosales Gómez. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a la introducción, vamos a hablar de lo que es la justicia electoral, los temas electorales y la importancia del sistema político mexicano, en qué se ha basado, cuáles han sido las reformas y todo el proceso que este conlleva en nuestra política mexicana. La justicia electoral y los medios de impugnación son los mecanismos jurídicos para modificar, revocar, anular los actos de resoluciones en materia electoral. En lo que respecta a la reforma del sistema electoral de 1987, el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, fue un sistema que lo implementó el PRI, y recordemos que en 1988 fue una elección muy polémica por las elecciones de Carlos Salinas de Gortari, el PAN, el PRD, donde el sistema se cayó y repentinamente esos datos cambiaron para favorecer al presidente Carlos Salinas de Gortari. De allí todo fue ese proceso del sistema de caída electoral. En ese entonces Manuel Bartlett en la conferencia mencionó de los detalles del sistema que se había caído. De ahí fue todo un show de problemas, de litigios para impugnaciones. Llega en el año de 1990. En ese entonces ya formalmente se crea lo que es el IFE. Se crea para dar certeza para que no vuelva a ocurrir algo similar de 1988. También la historia de nuestro sistema político mexicano menciona que todas las boletas electorales de en ese entonces, de 1988, de la elección presidencial, fue aprobado en la Cámara de Diputados. Ya después de todo ese proceso, en el 93 se crea el Tribunal Electoral, que es el TRIFE, que es la máxima autoridad, y en el 96 se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que incluye todo lo que tiene que ver con los diputados, senadores y presidente. Siguiente diapositiva. La reforma del 2007 fortaleció las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque recordemos que en el año 2006 fue una elección muy controvertida por el porcentaje con la que gana Felipe Calderón. En ese entonces fue Obrador, voto por voto. Entonces hubo mucha controversia en ese aspecto, y creo que es una de las elecciones que hasta el día de hoy quedan muchas dudas. Entonces también nos menciona que las salas regionales competen la ocasión con las controversias de diputados federales, senadores, en la primera instancia de diputados locales y ayuntamiento. La reforma del 2007 eliminó lo que es la causa de nulidad abstracta como el recurso para invalidar elección, artículo 99. Después, en las elecciones del 97, marcan una nueva historia en el marco electoral. Recordemos que en el 97 se elige al primer presidente del Distrito Federal, ganando Cuauhtémoc Cárdenas. Las primeras delegaciones de alcaldías del Distrito Federal, que actualmente es la de México. En el 2000 llega la alternancia del PAN. Vicente Fox llega después de 80 años de estar en el poder el PRI, y lo que es del 2003 a 2006 fueron los gobiernos divididos, es decir, la alternancia de, por ejemplo, ya ganaba el PRI, PAN, PRD, hubo ya más opciones de gobiernos que
que ganaban, que ya no solamente era el PRI como antes se venía. Siguiente diapositiva. Después de los 80 años de haber sido promulgada la Constitución, en 1917, el principio democrático ciudadano, un voto se hizo efectivo. Todos nuestros luchadores sociales, políticos, lucharon hasta el cansancio por obtener un voto seguro para todo México, en toda la historia que ha marcado. Anexamos aquí una pequeña gráfica, cómo ha sido la de la Cámara de Diputados del 97 al 2006, que el PRI obtiene 239 en el 97 y en el 2006 baja a 104. Y en lo que respecta al PAN, 122 en el 1997 y en el 2006, 206. Pues esto es porque ya había un gobierno de alternancia que era entre Vicente Fox y Felipe Calderón. Se fueron registrando más partidos políticos, registro federal, obteniendo más participaciones de los de la autoridad electoral. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a los principios, aspectos de las reformas electorales de 1996-2007, nos menciona los principios, aspectos de la reforma electoral del 96. Bueno, los principios de la reforma electoral del 96 son reforma al DF, las jefaturas delegacionales y jefe de gobierno de la Ciudad de México se convierte en puestos de elección popular. Es decir, en el 97 se concursan las primeras elecciones populares en el DF. De allí en adelante ya son de elección popular lo que son las jefaturas y el jefe de gobierno. Recordemos que antes este puesto era elegido por el presidente en turno. Había más, se propuso más mecanismos de fiscalización para los partidos políticos y se fue reformando más estas reformas del 96, y esto dio hincapié a escribir una nueva historia para a partir del 97 tener nuevos gobiernos diferentes y en el 2000 llegar a la alternancia. Siguiente diapositiva. Lo que respecta a los principios, aspectos de la reforma electoral del 2007, esto viene porque el 2006 fue muy comprometido, presidente se puso mucho en crítica si realmente ganó un presidente o no, y entre lo que nos dice es que se hicieron propuestas y reformas a la regulación de precampañas, liquidar cuando estos su registro político, prohibición constitucional a campañas negativas. Recordemos que en el a AMLO le hicieron el que México y todo eso, el publicista, un español, le hizo todo esto y hicieron por eso esta propuesta. También el derecho a réplica para cualquier ciudadano, unificar los calendarios electorales que coincida cuando sea diputados, senadores y presidencial, para que sea un solo gasto, no más que nada era para eso, la unificación de calendarios electorales, regular las precampañas. Aquí en la sociedad mexicana y los vínculos con la política, decía el autor Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América, que
el gobierno de la nación no podía extenderse solo a partir del examen de las instituciones políticas y vinculación, sino a los valores, creencias del pueblo y sistema político. Y que el sistema político es influido por la sociedad es afectadamente continuamente por un sistema político. Entonces, la democracia en América es basada en crear nuevas instituciones, crear valores y conciencia y sistemas políticos viables para cada nación. Siguiente diapositiva. Entonces, la configuración de la sociedad, los dos motivos de que el gobierno y la sociedad en la que se gobierna. Dos, se revelan las demandas que los gobiernos se enfrentan, las necesidades que deben ser atendidas. Políticas públicas donde sean efectivas y deben proponerse. El siguiente punto, el perfil de la sociedad mexicana a inicios del siglo XIX. Recordemos que 1910 fue una lucha de alteración, de desórdenes políticos, sociales, donde transcurrieron 10 años para lograr lo que fue la Constitución de 1917. Sentó las bases de una nueva Constitución y de allí proponer nuevas propuestas para el México que iba a trascender. Siguiente diapositiva. La población en 1910 era de 15 millones. Actualmente somos 128 millones de mexicanos. La población indígena, 38% de la población, hoy es solo el 10%. La población rural que habita en comunidades de menos de 2.500 habitantes, constituida 80%, hoy es apenas el 23%. El analfabetismo afecta a 80% de la población, hoy solo al 9%. La esperanza de vida, 30.5 años, hoy es 76.5 años. Se ha trabajado mucho también en la infraestructura carretera, se han empleado nuevas carreteras y sobre esos datos México está avanzando más, por eso es interesante conocer datos de México, ya que esto pues es el sistema político mexicano, la política mexicana en sí, de dónde venimos, de dónde trascendemos, y sobre eso vamos marchando. El siguiente diapositivo. Siguiente diapositivo. La mortalidad alcanzaba 335 de cada 1,000 niños vivos. Hoy ha disminuido a 19 por cada 1,000. Los principales indicadores demográficos, México alcanzó en 2008 110 millones de personas con un ritmo de crecimiento poblacional de 1% anual, un promedio de vida de 76.5 años. Hemos ido avanzando en este aspecto y México ha regulado más en materia de salud, ha mejorado mucho, han entrado nuevos organismos incluso la ONU ha entrado a verificar todos estos datos. Siguiente diapositiva. En el 2005 la población de 60 años y más representaba el 7% del total. En el 2050 se espera que alcance el 28% de la población, y el bono demográfico es la relación entre el número de mexicanos en edad laboral y el número en edad dependiente. La historia también nos dice que en lo que es
las comunidades urbanas llegan más gente a vivir de los ranchos, de las comunidades, y es donde a veces se requieren más servicios. Y las grandes concentraciones urbanas concentran más de 100,000 habitantes y que aglutinan a 48% de la población. Siguiente diapositiva. También está el tema de los indígenas. Actualmente, hasta ahorita en el 2022, somos indígenas 16 millones, 64 etnias y 62 lenguas indígenas. México es católico, mayormente católico, y 6.500 asociaciones religiosas, la mitad son católicas. Siguiente diapositiva. La Constitución dice que el mexicano tiene derecho a la educación, salud, vivienda y alimentación. El gobierno, en base a su presupuesto de cada año, hace llegar cada servicio, cada programa que esté a su alcance. También en temas de educación hemos avanzado poco a poco. Lo que es la cobertura de la educación alcanza 93% y secundaria al 90%. En la prueba PISA siempre salimos bajo. Nos hace falta trabajar más en el tema de las matemáticas, el tema de la lectura. Siguiente diapositiva. México cuenta con el tema del IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular. El Seguro Popular fue implementado en el sexenio de Calderón. Actualmente, como tal, ya no está. Hicieron una nueva reforma donde el Seguro Popular ya no entraba. Hoy lo que el presidente AMLO ha hecho es de que todos pueden acceder al IMSS, siempre llevando lo que es la CUR, comprobante de domicilio y la credencial del lector. Y como quiera le siguen dando servicio. Pero como tal, el Seguro Popular eliminado ya. El tema de la vivienda. Dice que 26 millones de viviendas con una ocupación de 4 personas por cada una. México está trabajando mucho, programas del CONAVIT, Infonavit, programas de vivienda. En el tema de la pobreza, pues el gobierno ha implementado programas en el 97, Ernesto Zedillo implementó la de Progreso, Oportunidades con Calderón. Actualmente son programas del bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, programas a la familia, alimentaria. Entonces México está avanzando mucho. De hecho, este programa fue premiado por el Fondo Monetario Económico, el FMI, por la ONU. Entonces es un programa que está funcionando realmente excelente. Siguiente diapositiva. Conclusiones. Pues es interesante estos temas del sistema político, primero porque en el 2014 se hicieron nuevas reformas con el INE, cambió con el Pacto de México. En el 88 lo que pasó, nació el IFE. En el 97, antes de la antesala de la reforma de 1936, y ya en el 7, ya en 1997 ya empieza otro camino electoral, y en el 2006 empiezan las nuevos modelos electorales. Entonces es interesante todo esto, y la sociedad mexicana, cómo ha emprendido, cuáles son los problemas actualmente, y sobre eso estamos avanzando. Gracias que me escucharon. Gracias.